Soy Dora Nancy García, terapeuta ocupacional de la IPS Renaceres. El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante que es la prevención de la recaída como sexta fase del cambio. Pero previamente vamos a hacernos unas preguntas reflexivas para poder entrar en el tema. Entonces, los invito en este momento a cada uno de los que están presentes que nos podamos empezar a preguntar los siguientes cuestionamientos. ¿Alguna vez me he encontrado en la situación de querer cambiar un hábito que es nocivo para mí? Sí. He hecho el propósito de cambiar algo, pero ese propósito se ha desvanecido pasado algún tiempo. Sí. He iniciado un cambio de hábitos, pero al poco tiempo lo abandono, volviendo a mis hábitos anteriores. Sí. Bueno, la respuesta todos dijimos sí, igual incluyéndome yo. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver esto con recaída? La importancia allí de entrar a reflexionar en estas preguntas, podemos entrar en un cuestionamiento de la importancia de esto y quién me va a dar la respuesta de por qué a todas dije sí. Entonces, la respuesta las voy a encontrar ¿en dónde? En las fases del cambio. Y allí es cuando yo empiezo a identificar y empiezo a encontrar la relación de la recaída con las fases del cambio. Como pueden ver allí es un escalón donde hay 5 escalones hacia arriba, pero hay uno en bajada. Por eso es que decíamos la sexta fase del cambio, que es la recaída. Pueden ver precontemplación, contemplación, preparación, acción y mantenimiento, y una flecha que va hacia abajo que nos habla de recaída. Básicamente les voy a hablar de manera muy rapidita de cada uno de estos fases del cambio que todas las personas atravesamos cuando queremos instaurar un hábito, y más en este caso a nuestros usuarios o nuestros familiares que están iniciando, o que muchos llevan la mitad, o que muchos están terminando un proceso de rehabilitación en adicción. Entonces, para entender el primero, allí precontemplación dice, no somos conscientes del problema. Entonces, de manera muy general, les voy a dar un ejemplo en esta parte. Una persona que normalmente su enfado lo representa a través de la agresividad, es una persona que consigue, obviamente con su agresividad, siempre querer conseguir lo que ella necesita. En ese momento, la persona en ningún momento ve un conflicto, ni tampoco ve una amenaza, su agresividad hacia los demás. Lo mismo es para las personas que están en un consumo. En ningún momento ellos precontemplan ni ven la posibilidad de iniciar un proceso, porque dicen, yo no tengo ningún problema, no tengo ningún conflicto y a nadie le hago daño. Entonces, o también la persona que dice, no, yo me siento bien de peso, de pronto estoy un poquitico gordita, pero no me afecta más, entonces voy a seguir así. Luego en la siguiente fase es la contemplación. Vamos a continuar con el mismo ejemplo. Entonces ya contemplación, la persona puede empezar a hacer un análisis y una relación y dice, mi hábito, mi actitud, mi forma de ser agresiva, pues obviamente en este momento estoy afectando y estoy haciendo que mi familia se ponga triste, o por ejemplo cuando me voy de trasnocho y aparezco a los 2, 3 días, con ese hábito estoy generando una consecuencia negativa en mi familia o a mi alrededor. Pero aún la persona contemplándolo no ve todavía la posibilidad de querer cambiar y dice, no, todavía no, dejémoslo este mesecito de diciembre y en enero o en febrero yo busco ayuda. Allí es contemplación. Luego pasamos a la siguiente etapa, que ya es preparación, y en la preparación
ya hay mucha más firmeza y en la preparación yo creo que muchas de las personas que estamos acá, siempre que empezamos nuevo año, decimos motivadas, voy a dejar de fumar, voy a perder unos kilitos de más que me sobra, voy a aprender inglés, voy a salir a trotar todas las mañanas, voy a hacer tal cosa. Este año sí empiezo el primer semestre de tal cosa. Entonces, en ese orden de ideas, hay una motivación que me lleva a querer hacer algo, pero aún no tengo un plan. Y es por eso que llegamos a enero, a febrero, y no tenemos el plan. No hicimos nada para bajar de peso, no hicimos nada para dejar de fumar y no hicimos nada para aprender inglés. Y de ahí es cuando ya pasamos a la etapa de acción. Ya en la etapa de acción ya se empieza a abordar donde yo digo, quiero aprender inglés, voy a buscar un sitio donde pueda aprender virtual o pueda aprender de manera presencial y voy a empezar el inglés básico, ¿sí? En la preparación llegamos a marzo y la persona todavía no sabe decir ni mamá en inglés. ¿Por qué? Porque no tuvo la posibilidad de buscar el curso. Entonces, en la acción es diferente. En la acción es diferente porque ya la persona busca, pero muchas veces cuando se está en la acción, hay algo que opera mucho y es la impulsividad, es querer ver ya los avances. Y es por esa razón que muchas veces muchos de nuestros familiares llevan un mes, 2 meses, 3 meses en el proceso y dicen, ya, pero yo ya quiero salir de aquí, yo ya estoy bien, yo necesito estudiar, yo necesito trabajar, mire que la empresa está mal, mire que necesitamos abordar este aspecto, mire que aquí yo no estoy haciendo nada. Entonces quieren saltar rapidito y progresar de manera rápida. Eso es malo para esa acción que la persona empezó. Y muchas personas 1 mes, 2 meses y deciden abandonar, o hasta a veces más y deciden abandonar. A veces hay personas que están en su proceso, pero siguen viendo sentimiento de frustración y se dan cuenta que ellos no pueden generar un cambio a nivel personal. Entonces dicen, no, yo aquí no puedo hacer nada, también voy a abandonar, yo sigo igual, yo he recaído, voy en este momento a abandonar este proceso. Y el más preocupante de la acción es cuando yo digo, todo lo tengo controlado, todo lo tengo controlado y yo ya empiezo a confiar de mí mismo. Y yo creo que ustedes, en muchas de estas fases que yo les he ido hablando de manera muy general y somera, porque estoy trabajándolo de manera rápida, porque en sí necesitamos ahondar de recaída, ustedes de pronto se ubicarán y ubicarán a muchos de sus familiares cuando ustedes van y los visitan, o cuando de pronto, si están en el día y están en la noche en sus casas, ustedes observan muchas veces estos comentarios. Y el último es mantenimiento. Mantenimiento básicamente es cuando la persona ya tiene instaurada esa conducta, ese hábito, y lo que hace es que la precisa. En el mantenimiento, la persona, si ha hecho un buen mantenimiento y ha hecho una buena acción, la persona con mucha dificultad va a tener una recaída. Entonces, precontemplación 1, contemplación 2, preparación 3, acción 4, mantenimiento 5 y sexta etapa del cambio, recaída. La recaída no necesariamente es consecutiva. ¿Qué quiere decir? Que porque usted estuvo en el mantenimiento, de un momento a otro puede recaer, no. La recaída, ¿sí? Todas las personas atravesamos este proceso de cambio. Todas las personas. Todas las personas lo superamos. Pero sí, en muchas podemos tener recaída. Y ahí es cuando hice la dieta, pero volví a comer de más y recaí en esa dieta. Empecé a modificar un comportamiento que me habían referido que era necesario cambiar, pero volví y recaí en este comportamiento. Entonces, es necesario entender que la recaída no es consecutiva, no siempre es un acto de presencia, siempre no se va a presentar. Entonces, ya con esta escala, ahora sí vamos a entrar en tema de lo que hace referencia a la recaída. Como pueden ver, allí hay una persona pues al frente de unas flechas y hay una flecha que se quebró.
y va hacia abajo. Eso es básicamente una recaída. Y esta recaída, como yo les decía, no necesariamente es consecutiva, posiblemente se presente o no. Hay en procesos donde los procesos han sido tan firmes y han sido tan constantes que esta probabilidad de que una persona vuelva y recaiga en consumo es muy mínima o posiblemente ni aparece. Pero tampoco podemos ver a la recaída como un fracaso. No lo es, para nada, ni tampoco es repentino. Sencillamente esta etapa sirve para que las personas a su alrededor, su familia y también ellos mismos empiecen a reconocer, se empiecen a tener paciencia a sí mismos y examinar qué es lo que está pasando. La importancia de la recaída es salir fortalecidos de ella, porque si yo voy sencillamente por la recaída, no, con mi familiar yo ya no voy a insistir, dejémoslo allí, pare de contar, se acabó todo. Y cuando son adolescentes, pues mucho menos vamos a decir, ya no lo vamos a hacer porque no sirve. Claro que sí sirve. Son adolescentes y están en procesos de formación. ¿Cuántas personas aquí no han iniciado algo? Yo les refería ahora a lo del hábito o de un cambio y uno no se ha mantenido. Y no por eso vamos a entrar a decir, aquí abandono todo. Antes, por el contrario, recuerden, reconocer, tener paciencia y examinar qué ha ocurrido. Es así como ya entramos a identificar, ya conociendo qué es recaída, entramos a identificar dos conceptos muy básicos. Una cosa es caída y otra cosa es recaída. La caída ya hace referencia básicamente a una tentación. Si yo salgo victorioso de la tentación, es una caída. En ese momento, en la caída, ¿qué debo analizar yo como familia y aún como persona que estoy haciendo un proceso? Es qué lugar, qué tiempo, qué sentimientos, qué pensamientos en ese momento me abordaron para yo poder entrar y caer nuevamente en un comportamiento. Yo les hablaba ahora de cuántas no hemos hecho un cambio y en él hemos caído. Aquí vamos a hablar de un ejemplo muy sencillo como es el niño que aprende a montar bicicleta. El niño que aprende a montar bicicleta o la persona que está aprendiendo a montar moto o carro, al principio van a tener muchas fallas y eso no es malo. ¿Por qué? Porque dentro de ese aprendizaje hay un reaprendizaje y es empezar a aprender y a reaprender otras conductas que no fueron indicadas. Entonces, si la persona de pronto no tuvo el comportamiento indicado, allí lo que tiene que hacer, bueno, aprender de esa falla. Eso es caída, recordemos, básicamente conductas, ¿sí? Ya recaída es básicamente todo lo que hace referencia a abandonar el proceso. La recaída va unida a una conducta de adicción, va unida a una negación. La recaída es básicamente donde reaparece ese comportamiento, ese deseo de consumir, y en la recaída hay algo muy diferente a la caída. Yo creo que ustedes han visto un cielo gris y en ese cielo gris ustedes dicen, uy, van a aparecer rayos o va a llover. Pero ustedes no ven un cielo azul y sereno y va a decir, allí hay un rayo. Claro que no. Miren la incoherencia allí, porque si el cielo está gris, es porque se va a venir una lluvia, una tormenta o un rayo. Entonces, la caída viene siendo como ese cielo gris, como eso que me está mostrando. Dios mío, en cualquier momento puede caer el rayo. Y el rayo puede ser ¿qué? ¿Qué hace un rayo? Un rayo causa muchos estragos. Entonces, ese rayo puede ser esa recaída. Y es por eso que decimos de que esto no aparece de la nada. Es algo que viene previamente. Se dice que normalmente la recaída está en la fase de acción y de mantenimiento. Me voy a devolver rapidito
para que ustedes puedan retomarle. En la fase de acción y mantenimiento, allí es donde está la recaída, básicamente. Es en esa parte donde la recaída tiene mayor incidencia. Se dice también que la recaída es mucho más frecuente en personas o en consumos de drogas sociales, por ejemplo, el tabaco, el alcohol o en tranquilizantes. De hecho, lo complejo de los tranquilizantes es que en cualquier momento puede llevar a la recaída de otras drogas, porque estos fármacos de una u otra manera requieren un control. Entonces es por ello que cuando desde psiquiatría se da una medicación adecuada para el familiar, y si él está cerca de mí, y si son adolescentes, y si son adultos, y yo necesito estar pendiente de la medicación, lo debo hacer, porque o si no, ellos pueden en cualquier momento utilizar este fármaco y esto puede inducir recaída de otras drogas. Por eso es que cuando están en internación, la enfermera hace un control oportuno y desde ambulatorio se hace desde psicología, desde otras áreas para el control y el cuidado de esa medicación. Entonces, tengamos en cuenta que en la caída, yo debo empezar a identificar y verificar qué fue lo que detonó para que se desencadenara una recaída. Y sea una o sea otra familia, tengan en cuenta que en ese aspecto es mejor no entrar a juzgar. Quitemos, mejor dicho, no gastemos energía en juzgar a nuestros familiares, en qué falló, volvió y recayó, mire todo lo que yo he invertido, mire el tiempo. No, más bien esa energía encontremos en qué es lo que ha fallado. Miremos allí lo que es la parte de las motivaciones. Y yo no sé de pronto qué padre recuerda en este momento, ¿cuál es la fase del cambio donde están las motivaciones? ¿Recuerdan del propósito de fin de año? ¿Qué papá de pronto me puede decir en qué fase era la motivación? ¿Algún papá de pronto? Vamos a retomar. ¿Listo? Vamos nuevamente al dibujo y básicamente la motivación está en preparación. Entonces hay que empezar a mirar familias. ¿Qué fue lo que lo motivó a él a recaer? ¿Qué lo motivó a iniciar un proceso? ¿Y qué lo motivó también a empezar a buscar personas de las cuales supuestamente ya se había alejado? Y en ese aspecto es por esa razón que somos tan insistentes como equipo de profesionales, donde se les dice tanto más que todo al usuario, revisa tu motivación, ¿sí? Mira a ver si es que la tienes que aumentar o mira a ver si es que la tienes que cambiar. Porque muchas veces hay personas que dicen, mi motivación es mi hija, mi motivación es mi esposo, mi esposa, mi motivación son mis padres. Y pasa el tiempo y recaen. O sea, realmente esa motivación no era tan fuerte. Entonces es importante revisar si ha habido una recaída, revisar esa motivación y preferiblemente que esa motivación sea intrínseca, interna. Bueno, entonces ahora sí, ya entrando en el tema del concepto de caída, recaída, vamos a empezar a mirar los síntomas de recaída y en este aspecto vamos a empezar a retomar algunos. Lo que volver al pensamiento obsesivo con relación a usar sustancias. Si ustedes empiezan a ver a su familiar con dificultad para dormir, con intranquilidad, si usted empieza a escuchar a su familiar que ese pensamiento se aumenta en cuanto a su imagen física, que se sienten mal físicamente, que sacan mucho tiempo para el cuidado de su aspecto físico. Si de pronto su familiar empieza a decir, es que estoy aburrido, yo necesito trabajar, necesito dinero, y se empiezan a estresar de una manera demasiada que usted de pronto no lo había visto,
allí de pronto puede haber alguna recaída de comportamiento o de una caída como tal. Otro es cuando ustedes empiezan a ver que su familiar está aislado o pierde contacto con otras personas, o que sencillamente se irrita con mayor facilidad con los familiares y amigos, o sencillamente es una persona que tiene tendencia a un sentimiento de depresión o ansiedad y es flotante. ¿Y por qué se dice flotante? Porque sencillamente no se asocia con ningún acontecimiento externo. Otro podría ser una conducta desafiante respecto a su plan de recuperación. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir cuando la persona vuelve a buscar los lugares de riesgo, se contacta con personas relacionadas con el consumo y no, pero yo no le veo nada de malo, es que él me llamó, ella me llamó y me saludó y me preguntó que cómo estaba. Ya, esto es una conducta desafiante a su cambio. Descuidar el plan de recuperación, como por ejemplo, faltar a reuniones, ya no volver a las visitas con el terapeuta o el psicólogo. Si tenía una rutina, empezar a incumplirla. Entonces, si se levantaba normalmente a las 6 de la mañana, ya no se levanta a las 6, sino a las 10. Empezar a mirar qué es lo que está pasando con ese plan de recuperación que había tenido. Si en el hogar hay muchas discusiones, o con la familia. Y normalmente son personas que van a estar muy defensivas a un tratamiento y a una recuperación. A estos que yo les escribí acá, hay otros más, como por ejemplo, hay personas que no manejan el estrés, muy pocos recursos para manejar el estrés, o personas que de pronto un bajo ingreso económico, o sencillamente que a su alrededor en su casa hay consumidores o hay personas que sencillamente no consumen, pero sí toman licor o fuman. O también otro tipo de comportamiento, sentir enojo, sentir aburrimiento. El aburrimiento puede ser tedio, de que no estoy haciendo nada, entonces pueden ser factores que desencadenen todo lo que hace referencia a una recaída. Ahora sí, ya identificando el concepto de recaída, viendo los síntomas de una persona recaída, ahora sí, ¿cómo puedo entrar yo a prevenirla? Porque ya este es el tema primordial y es, si partimos de prevención, desde el área de salud, prevención básicamente hace referencia a una medida. ¿Una medida para qué? Para no llegar a una conducta negativa. Entonces, aquí básicamente la medida que se les da a los familiares y también a los usuarios es dotarlos a ustedes. ¿Dotarlos de qué? De que ustedes tengan estrategias necesarias para cuando su familiar o él mismo presente una recaída, cómo debe levantarse de esa recaída. Entonces, allí pueden ver 3 cuadritos y van en bajada. Entonces, el primero es identificar. ¿Cuándo identifico yo que la situación es de riesgo? Como les refería ahora. Identifico la hora, el lugar, el sitio donde la persona tiene mayor dificultad para estar sobrio. Y hago ese registro, la situación, las personas, las cosas que en ese momento, ¿quién va a creer? Pero ellos tienen una memoria donde queda grabado, donde ellos, en qué sitios consumían, las horas y los lugares y qué había pasado. Eso está allí guardadito. Por eso es necesario el cambio de hábitos para que eso se reestructure. Entonces, es necesario de que ellos empiecen a identificarlo y junto con la familia. El segundo punto es entender. Entonces, ahí es cuando yo digo, bueno, ¿cómo así entender esta situación de riesgo? Entonces, vamos a tomar qué efecto le produce o qué efecto está buscando al consumir eso. Y vamos a dar el ejemplo de la persona que necesita fumar antes de ir a hablar con el jefe. Entonces, si el jefe le produce mucho, mucho temor, entonces la persona opta, no, más bien fumo, me tranquilizo y luego ahí sí voy y hablo con mi jefe. ¿Qué está buscando esa persona? Está buscando un efecto de qué, de tranquilidad. A veces hay personas que dicen, no, es que yo necesito sencillamente fumar marihuana para poder que mis ideas fluyan y así soy más creativo y rindo más en mi trabajo. ¿Qué es eso?
que la persona está buscando un efecto. Cuando yo entiendo ese efecto que yo estoy buscando, en ese mismo orden de ideas, voy a desarrollar habilidades. Y el último es planear una respuesta. Aquí lo importante es que no los coja de sorpresa, porque si los coge de sorpresa, los coge distraídos. Y ahí es cuando muchos deciden no consumir esa misma droga en la que abusaban, sino consumir otras drogas más y hasta de pronto empezar, porque si de esa recaída yo no me levanto, va a ser peor. O sea, voy a llegar más a un fondo que va a ser mucho más difícil luego levantarme. Entonces aquí es necesario en planificar esa respuesta es estar preparado. Bueno, si llega a pasar esto, si yo como familia no estoy preparada y creo que mi familiar nunca de los nunca va a volver a consumir, no estoy, mejor dicho, en ese momento, me puede coger de sorpresa y voy a estar distraída. Es como cuando uno tiene un niño pequeño, las que aquí han sido mamás o son mamás, uno normalmente cuando están pequeños, uno trata de tener un medicamento para que baje la fiebre por si le sube la fiebre de noche. Eso es una urgencia y eso algún día va a ocurrir, así el niño sea muy sano. Algún día, pero esa mamá está previniendo, eso es planear. Entonces es necesario también estar presentes de que en cualquier momento nuestro familiar puede tener una recaída y que eso no nos coja como sorpresa, familia, sino que tenga la urgencia de qué es lo que voy a actuar en ese momento. Una respuesta específica, estar preparada. De hecho, cuando yo estoy preparada y planificada, ¿saben qué pasa allí, familias? Quito carga emocional y empiezo a tolerar la incomodidad y voy a decir, ok, listo, esto pasó, pero no me voy a morir por esto, ni mi familiar se va a morir. Vamos a seguir adelante. ¿Listo? Y ya en este orden de ideas, ya identificándola, entendiéndola y planeando la respuesta, es cuando ya qué estrategias normalmente se usan o que también yo puedo empezar a trabajar con mi familiar. Y allí está entrenamiento en habilidades. Entonces ustedes me dirán, ¿qué tipo de habilidades? Una puede ser asertividad. ¿Y qué es una asertividad? Pues ser una manera muy adecuada de yo hablar, de yo responder, de yo actuar, el control de la ira, que de pronto muchos de ustedes han visto en sus familiares, tener la posibilidad de comunicarme con otro. A veces hay personas que les cuesta comunicarse con otras personas, resolver un conflicto, manejar el estrés, como les decía yo, y tener otras habilidades sociales. Algo muy, muy sencillito para los adolescentes que entran en consumo, una habilidad social puede ser exponer en público o ante los profesores o los compañeros. Entonces, con ellos hay que generar este tipo de habilidades sociales, que tengan esas habilidades sociales de poder ir, manejar el dinero, obviamente con el control de ustedes. Siempre, siempre es necesario. ¿Para qué? Prevenir recaídas. El otro es reestructurar cognitivamente. Bueno, ustedes me dirán, ¿qué es eso? Pues eso quiere decir que es yo empoderar a mi familiar, empoderar a la persona, para que esa persona empiece a identificar. De hecho, con ellos se trabaja algo que son factores de riesgo y de protección. Yo como terapeuta ocupacional siempre miro el ocio y tiempo libre, yo siempre miro el trabajo, yo siempre miro el estudio, yo siempre miro la comunidad, la relación con el otro, los valores, porque para yo ocuparme o tener una ocupación necesito unos valores. Entonces, en ese orden de ideas, uno mira los factores y les ayuda a ellos a identificar. Eso es ayudarlo a que él se reestructure, que él se empodere de su enfermedad y de su situación. El otro punto es reequilibrio del estilo de vida, tener técnicas de relajación, aprender a meditar, aprender ejercicios aeróbicos, pero tener en cuenta algo, familia. Nada de esto va a quitar la posibilidad de que sus familiares sigan experimentando el deseo de consumir. Porque en muchos, nada más ayer hablaba con un usuario y me refería pasando por tal lugar
y yo le manifestaba, ten cuidado porque estás recreándote. Ahí puedes estar en una caída que puede terminar en una recaída, ¿sí? Gestionar estados físicos. Por ejemplo, hay personas que el hambre, el dolor o la enfermedad o los agotamientos no los manejan igual que los demás. Y esto también puede ser factores desencadenantes de recaída. Gestionar acontecimientos o momentos angustiosos. ¿Por qué coloco yo gestionar? Porque esto en la vida a nadie le quitan el hambre, a nadie le quitan el dolor, ni nadie está excepto de no enfermarse, ni de agotarse, pero sí lo puedo gestionar. ¿Cómo? Bueno, estoy agotada, ahora llego a la casa y hago una actividad me baño, me visto, hago algo diferente, pero eso es gestionar. Lo mismo pasa con los momentos angustiosos. Hay personas que tienen presiones laborales y eso los lleva a consumir. Hay personas que tienen problemas de pareja, eso los lleva a consumir. Crisis económicas, eso los lleva a consumir. Entonces, en la medida en que ellos gestionen todos estos aspectos, van a tener menos posibilidad de tener una recaída. Gestionar estados de ánimo, por ejemplo, cuando sienten culpa, ansiedad, depresión, vergüenza, o cuando están con mucha cólera, mucho mal genio, ira, ¿cómo manejar en ese momento? Entonces, si es demasiada cólera y puedo llegar a un punto donde yo puedo agredir al otro, entonces espera un momento, voy a contar hasta 10, déjame solo, ahora conversamos. Eso es gestionarlo. El otro es alejarse de hábitos anteriores, ¿como qué? Amistades con personas, lugares, cosas y situaciones donde haya mayor acceso a la droga y sea mucho más sencillo. Utilizar el tiempo libre, y más nosotras las terapeutas ocupacionales fortalecemos mucho estos aspectos, porque a veces hay personas adultas que no equilibran, sino que esperan a las vacaciones para descansar y para divertirse y relajarse. No, hay que buscar momentos donde yo también me pueda gratificar. Un fin de semana, ir a comer un helado, una actividad deportiva, retomar un hobby. Si me gustan la plantación, la parte agrícola, plantar un árbol, plantar una matica, algo que a mí eso me genere una actividad de esparcimiento. Algo que no hay que hacer, que no está bien en esta parte del tiempo libre, es el juego patológico o compulsivo. Entonces, ya cambio la adicción de una cosa por el celular o el computador. O la persona que ya se vuelve demasiado adicta al trabajo y trabaja más de las horas que son y están en el trabajo más tiempo. O empiezan a generar trastornos alimenticios. Todo esto de una u otra manera es porque no se maneja ni se equilibra el tiempo libre. Y también es necesario buscar entrenamientos físicos. Y como último, esta gestión del proyecto de vida. Una persona que no tenga un proyecto de vida claro es una persona que siempre va a vivir en conflicto con su vida y muchas personas no van a tener, digamos, la posibilidad para qué existo, para qué soy, no, pero es que yo trabajé esto, yo estudié 3 semestres de tal carrera, yo estudié ingeniería, pero esa carrera me da lo mismo. Y allí les voy a colocar un ejemplo muy, muy sencillito. Un niño se le acerca al papá y le dice, papá, ¿cómo se come un elefante? Y el papá le contesta, a bocaditos, mijo, a bocaditos. ¿Qué quiere decir eso? En ese aspecto, a este niño no lo estoy ayudando a que sea realista, lo estoy en parte deteniendo su proceso de formación en cuanto a la realidad. ¿Mm? Y desde ese orden de ideas, lo mismo es el proyecto de vida. A veces nuestros familiares tienen proyectos de vida desbordados, muy ambiciosos, no los cumplen y los tiran a la toalla. Los tiran esa toalla, se ven frustrados. Entonces, en este orden de ideas, es necesario, desde el proyecto de vida, que ellos dividan las metas, que sean pequeñitas, pero lo importante es un paso a paso, despacio y lento, y que sea pequeño, porque siempre hay que estar reconociendo los pequeños cambios que ellos tienen. Y para finalizar, familias, les traje una frase que dice, el fracaso es una adicción, el fracaso en una adicción es abandonar el tratamiento, no recaer,
recaer es lo habitual. Y con esto terminé, familias. Espero que haya sido entendible. Traté de ser lo más corto posible y práctica para que ustedes puedan relacionarlo. Gracias por su tiempo y en este momento sí ya estoy dispuesta a escuchar preguntas o si alguien quiere de pronto hacer algún aporte al tema. Vamos a empezar entonces a darle en el orden en que vayan levantando la mano. La señora Mélida Valencia, por favor, abra su micrófono y puede participar. Señora Mélida. Doc, mientras nos puede, por favor, ¿me puedes colocar, por favor, la diapositiva anterior de la frase? ¿Cómo? Sí, ya te la pongo. Allí, Mélida. Señora Mélida. Señora, Sí, tengo entendido que tú levantaste la mano, señora Mélida. sí, señora. Bueno, después de la señora Mélida, hace su intervención la señora Laura Bedoya. Señora Mélida, tiene la palabra. Pues para decirle que es muy importante ese proyecto que ustedes están haciendo para ayudar a la comunidad, para ayudar a la gente y a los que quisieron entrar por voluntad propia. Bueno. Espere, mami. Quieta, mami, no, así no. ¿Algo más, señora Mélida? Para darle No, en este momento no, porque Bueno. como estoy cuidando a la niña y me está interrumpiendo. Bueno, señora, gracias por su aporte. Bueno, es con mucho gusto. Laura Bedoya. Sí, buenas tardes, doctora. Yo quería preguntar algo que tengo un poco de duda y es las diferencias de edades, digamos, las personas que están en la adolescencia o más jóvenes y los que ya tienen adicciones, pero que son personas mayores, el proceso de este tratamiento es diferente de acuerdo a los grupos de edades o sería básicamente el mismo proceso para todos los grupos de edades? Bueno, diferencia como tal no hay, Laura. Cada institución maneja su tratamiento y sus preámbulos y la misión y la visión con cada edad. En este caso, en Renaceres, se aborda de manera grupal, tanto adolescentes con adultos, pero hay otras instituciones que lo pueden manejar diferente. Eso es dependiendo a la forma en cómo lo estructuren a nivel interno. De esa manera pues cambia allí ese abordaje. Si tú de pronto vas a otras instituciones, posiblemente lo manejen igual que en Renaceres, o posiblemente en otras instituciones vas a ver que hay diferenciación en cuanto a las edades. Lo que sí te puedo referir, Laura, es que los profesionales en ese orden de ideas debemos siempre tener en cuenta y a pesar de que sea un grupo heterogéneo en cuanto a edades, se trata siempre de que sea individual. Se trata de abordar a esa persona, se trata de que obviamente si es desde terapia ocupacional, que la actividad siempre encaminada hacia la parte escolar, siempre encaminada como a ese restablecimiento, ese derecho de su educación, siempre motivarla hacia el desarrollo de habilidades, porque sabemos que son adolescentes y están en pleno desarrollo, en formación de su cerebro y de todo su cuerpo. Entonces, en ese orden de ideas, indistintamente hacia ya sea el grupo heterogéneo, se puede ir trabajando a la par con las otras personas. Entonces, una actividad se puede enfocar desde su edad como adolescente. Y si es un adulto, desde su edad como adulto. Y también desde su ocupación. Ok, muchas gracias. Yo preguntaba porque mi padre ingresó hace 3 semanas y pues como una de las excusas pudiéramos decir, como apenas está comenzando el proceso, entonces está en esta parte como de adaptación. Una de sus excusas era como, no, es que yo siento que me están tratando como si yo fuera un niño, un adolescente, yo ya tengo 57 años, entonces yo quisiera saber cómo abordar ese tipo de excusas cuando me comuniqué con él.
¿Cuánto tiempo lleva tu papá? 3 semanas. 3 semanas. ¿Recuerdas Sí. las fases del cambio, Laura? Donde decimos que ellos están apenas y tu papá está ya de manera voluntaria o fue la Sí, señor. familia de manera voluntaria. Bueno, entonces, en el caso de él ya ha avanzado y voy a retomar la diapositiva de las fases para que te puedas dar cuenta que en esta parte es donde él ya hizo el trabajo de precontemplación y contemplación, ¿sí? Y Correcto. apenas está en esa parte de la preparación que lo motivó a estar allá. Y está en ese proceso y ahí era donde decíamos que posiblemente esta acción, no necesariamente la persona que está preparada y motivada, no necesariamente quiere decir que quiera practicar el cambio. Entonces, también hay que tener mucho cuidado porque apenas lleva 3 semanas y él puede utilizar esa palabra o esas frases para empezar de pronto a hacerte sentir a ti mal, de que él está allá, que lo están tratando como un niño. Claro que no, se le trata como su edad, con respecto a sus intereses, con respecto también a su ocupación, a sus habilidades. De hecho, normalmente si van a sus terapias de psicología y trabajo social, son individuales, no son ni grupales. Son normalmente, y si es de terapia ocupacional y si se trabaja, normalmente se emplea una actividad que trate de cubrir a todo el personal, obviamente siempre ganando habilidades, habilidades finas, habilidades cognitivas, para que ellos estructuren su atención, para que ellos se estructuren y se motiven también, y aparte de ello también es el entretenimiento y el manejo del tiempo libre. Entonces allí sí habría que tener cuidado, porque él lleva muy poco tiempo y posiblemente él no esté todavía muy firme para darle el siguiente paso y luego empezar en la acción. En 3 semanas posiblemente ha visto cosas en las cuales él no van con su actuar o él se está sintiendo presionado y empieza a frustrarse, pero yo creo que lo mejor allí es poder hablar con el equipo de profesionales de DAGUA para que también puedas tú manifestarles esta información. Creo que ustedes mandan un resumen y en ese resumen usted también lo pueda manifestar para que él también pueda ser allá escuchado, pero a la vez también confrontado de qué es lo que lo lleva a decir este tipo de por qué se siente de esta manera. Ok, muchas gracias. ¿Listo, Laura? Sí, Bueno, el señor Héctor José Carmona. Sí, doctora, buenas tardes. Una de las frases que le escuché es que las recaídas son más frecuentes en las adicciones por alcohol. Eso me dejó bastante preocupado, porque mi familiar está por ese tema. Entonces quería preguntarle, además de las recomendaciones que dan, de las señales de alarma, ¿qué otra cosa podemos hacer para estar más pendientes de mi familiar? Él sigue en este momento en DAGUA. Sí, apenas lleva 20 días. Lleva muy poco tiempo, señor Héctor. Entonces, este es un proceso y en medio de este proceso, ustedes como familia y también él como usuario va a empezar a adquirir herramientas y estrategias necesarias. Algo que hay que trabajar mucho en la parte del alcoholismo es trabajar mucho su humildad, su reconocimiento, que ellos puedan el día de mañana tener un dinero y que también lo puedan utilizar adecuadamente, porque a veces el peor factor de ellos es tener dinero y tener dinero para gastar y para poder tomar varios días. Entonces, en ese aspecto no se inquiete, señor Héctor, apenas están iniciando el proceso y eso es poco a poco. Lo importante es que él está en ese proceso de adquisición de estrategias. Él apenas está empezando a asistir con los psicólogos, el trabajador social, y en ese orden de ideas él va a ir adquiriendo y a él le van haciendo caer en cuenta de algunas conductas que son de recaída, reconociendo factores de riesgo y de protección a sí mismo. Entonces, recuerden que algo yo les dije y es la paciencia. La paciencia, y si llegase a pasar, no entrar a juzgar, no gastar energías en eso. ¿Sí, señor Héctor? Porque prácticamente estamos como la persona que quiere salir corriendo
y todavía no ha aprendido a caminar. No, a veces le pasa así a los niños. Entonces, en esa parte sí lo invito a tener un poco de paciencia y a ir poco a poco adquiriendo las estrategias. El hecho de estar en esta capacitación, usted adquirió un conocimiento que de pronto no tenía previamente, y eso es una ganancia. Así como a ustedes se les educa, se les trabaja aquí, los usuarios también tienen sus educaciones, su parte educativa allá. Señor Héctor, ¿quedó un poco más tranquilo con la respuesta? Sí, doctora, sí, ya quedé como más tranquilo y pues sí, nosotros también estamos muy juiciosos asistiendo a todas las reuniones. Ya hemos asistido, hace 8 días asistí por primera vez a 2, hoy también asistimos a la anterior con la doctora Olga, entonces yo creo que eso nos va a dar muy buenas herramientas. Muchas Claro gracias. que sí. Sí, a usted, señor Héctor. ¿Hay alguna otra persona que quieras hacer algún aporte o alguna pregunta al respecto? Bueno, la señora Sandra Jaramillo. ¿Está solo ella? Sí, muy buenas tardes. ¿Me escucha bien? Buenas tardes, Sandra. Bueno, dentro de yo tengo yo soy individuo y tengo, mi caso es mi hijo, va a cumplir 18 años, ya en 15 días. Bueno, con él ya está en manejo por consulta externa. Continuamos allí con Renaceres y pues, estoy por acá también aprendiendo más. Con él, pronto les comparto, usted me comentará, doctora, si es algo positivo cuando lo estoy manejando. Él en algún momento del proceso me dijo, mamá, a mí ya me dijeron que identificara todos esos factores que me recrean el consumo. Entonces que tratara de evitarlos. Y se me dijo, ¿y cómo voy a evitarlos? Si es que yo tomaba las pepas cuando estaba acostado en mi cuarto. Entonces, ¿sacar de la casa o qué hacemos? Yo dije, no, ¿y ahora? Porque yo no me voy a la calle, o sea, estoy en la casa. Bueno, yo empecé por hacerle cambios en la acción de todo, mobiliario, pintura, todo. Cuando él volvió, seguimos en el ambulatorio. Ahora que ya está por consulta externa, él hace unos turnos en un técnico que está haciendo y tiene medios días libres. Algo que yo veo como ganancia, que no ha sido sencillo, es que él me dice, bueno, en este momento yo he vuelto a sentir no deseos de consumir, no sé, decaimiento, esa cosa, mejor llevo así 2 días. Entonces, yo creo que allí, pues, yo en otro momento me hubiera asustado más. Bueno, dime cómo puedo ayudarte. ¿Qué estrategias planteas? Entonces, bueno, yo quiero hacer ejercicio, me quiero meter al gimnasio, yo no quiero estar aquí en las tardes en la casa, porque es que yo siento que cuando estoy solo vuelvo, o sea, la mente vuelve otra vez como al que pasaba. Iba al colegio, llegaba, no había nadie, estamos trabajando, ¡pum! No, yo voy a entrar a hacer ejercicios, entonces esto se le apoya, arranque pues entonces el gimnasio, ya averigüé, tal, listo, le queda cerca, puede ir caminando, bueno, en fin. Yo creo que dentro de esto, pues uno trata de hacer lo mejor posible, de escucharlos y pues de tener como esa comunicación asertiva, de quitarse ese paradigma y el juzgamiento y abrir más los 2 oídos y cerrar la boca un rato para poder entender y escuchar lo que de verdad ellos a veces quieren decir. Porque en este proceso, si ellos tienen temor, ellos sí tienen temor a decirnos las cosas, pero
pienso yo que tienen que ganar es esa confianza, ¿no? Y el amor y la confianza que saben que uno les tiene, no para abusar de uno, sino para contar con uno como un apoyo, es como eso. Yo he tratado como de hacer eso, de plantearme la estrategia y si se puede, pues seamos realistas, hagámosla. Y a mí me tocó fue al contrario, en lugar de tenerlo, o sea, de estar acá, que no, vaya, fuera a sitios sanos, pero fuera a turnos clínicos, fuera al gimnasio, ocúpate en otras cosas de tu agrado, o sea, cosas de intelecto, cosas de su parte física, cosas de muchas áreas que le agraden, que no lo fatiguen, que tenga tiempos de descanso también, pero que si yo estoy en esas cosas, a mí se me olvida todos esos pensamientos malucos, como la fatiga, como que cartera al mundo, no, eso se me pasa el día y yo estoy bien. Entonces, eso pues quería de pronto como compartirles y de pronto si usted me orienta, no sé si voy allí como por buen camino. Pues mamá, mira, primero que todo fue muy positivo porque lo incluiste a él y ahora hablábamos de una estrategia de la reestructuración cognitiva. Eso fue lo que tú utilizaste y lo llevaste a buscar algo grato día a día. En este caso fue estimular su tiempo corporal, o sea, ejercitarse en un entrenamiento físico y es salir de casa, porque eso es lo que le genera a él, el estar solo y la casa antes le genera y le acerca a recaídas. Desde ese aspecto es positivo, mamá, porque también, pese a que ya muy pronto es adulto, aún tiene que seguir madurando. A pesar de que en los 18 años es adulto, todavía hay mucha inmadurez en muchos aspectos de la vida. Entonces, el hecho de tú tenerlo en cuenta y preguntarle cómo te puedo ayudar, son cosas donde a la persona le estás dando un voz y voto. Entonces, ya le estás diciendo, bueno, muy pronto ya eres un adulto, vas a ser catalogada así a nivel de Colombia, igual yo también te voy a escuchar y qué me propones tú. Entonces, desde esa área me parece que actuó correctamente y usted también dijo algo muy importante. Usted no entró a juzgar ni tampoco entró a asustarse que en tiempos anteriores lo hubiera hecho. De hecho, tu aporte es muy positivo y es un vivo ejemplo al tema que acabo de dar, señora Sandra. Muchísimas gracias. Y un punto final que también referiste fue estar ocupado, pero que tampoco lo vaya a exacerbar y a llevar a agotamiento, porque tampoco el extremo es bueno. Entonces, por lo que veo, allí hay equilibrio y hay un manejo que de una u otra manera has aprendido en el tiempo en que has llevado con él en proceso. Yo creo familias que sin más, de pronto por el momento ya son las 5:58 y también por respeto a las personas que están aquí, vamos a dar pues como para culminar la actividad. Nuevamente les agradezco por su tiempo, nuevamente los invito a que sigan conectándose a estos espacios. Revisen de pronto también sus familiares, sobre todo los dos casos que comentaron anteriormente, antes de la señora Sandra. Si sus familiares llevan poco, pues ellos precisamente van a decirles a ustedes, miren, allá estoy aburrido, mire que esto, y van a de pronto buscar excusas donde lo único que quieren es que ustedes los puedan retirar. Y obviamente, como les coloqué yo en la frase, que el fracaso de una adicción no es recaer, el fracaso es abandonar el proceso o el tratamiento. Entonces, les agradezco nuevamente y que tengan feliz noche y que descansen, familia. Muchísimas gracias. A ustedes. Muchas gracias, doctora. Con mucho gusto, mamá. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Con gusto. Feliz tarde, señora Eliana. Muchas gracias. Feliz resto del día. Igualmente.